Vamos a iniciar. Yo sé que es un horario difícil, un horario de cena, una fecha complicada, pero yo creo de que todos estamos siempre ávidos de conocimiento. Y en este aspecto voy a hablar acerca del aporte diagnóstico de la medicina nuclear en Nicaragua y principalmente haciendo referencia a lo que hacemos, a lo que podemos hacer con lo que tenemos y principalmente cuáles son nuestros retos a futuro. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Eso nos va a permitir ver qué avances podemos hacer. Ya sabemos que siempre en la vida no hay nada que temer, solo hay que tratar de comprender para poder avanzar en este mundo. Todo parte de un proceso diagnóstico. Bien es conocido que en este proceso diagnóstico tenemos una serie hoy en día y un amplio abanico de elementos a tomar en consideración en el momento del diagnóstico. Y sin lugar a duda, la imagen, ya sea estructural o funcional, es un elemento fundamental para poder establecer diagnóstico, seguimiento, pronóstico en un paciente en determinadas patologías. De forma tal que todo esto, en conjunto con todos los estudios paraclínicos, nos permiten establecer posteriormente una decisión clínica y terapéutica. De forma tal que desde el punto de vista médico, los médicos hoy en día tenemos que estar preparados para interpretar imágenes que van desde un espectro anatómico hasta hoy en día un espectro funcional y una combinación de los mismos que nos permiten aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico que estamos haciendo. Esto nos permite ir a una escala biológica, determinar diferentes vías moleculares, que nos permiten una comprensión del funcionamiento a nivel molecular, a nivel celular, y esto obviamente nos permite tener una nueva información que debemos de saber integrar a fin de poder establecer un diagnóstico más preciso. Pero entonces, ¿qué es la medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear es una especialidad médica en la que utilizamos sustancias radiactivas unidas a diferentes compuestos que van a trazar una ruta metabólica, y esto nos permite entonces evaluar funciones corporales para diagnóstico o para tratamiento de enfermedades. Utilizamos fuentes abiertas a diferencia de la radiología. Nosotros tenemos, este es un elemento importante a tomar en consideración porque tenemos varios retos y sobre todo ahora en tiempo de pandemia, que es la importación de sustancias radiactivas, el transporte de estas sustancias y de manera natural las sustancias radiactivas tienen un proceso de decaimiento en el tiempo, de forma tal que lo que nosotros solicitamos nunca es lo que recibimos porque de manera física ellos van perdiendo su energía. Eso siempre pasa cuando una sustancia busca la estabilidad, es algo físico, de forma tal que ese es otro reto que nosotros tenemos que enfrentar. Bien. ¿Qué es entonces un radiotrazador? No es nada más que la sustancia radiactiva unida a un trazador, a un fármaco, a través de una sustancia linker que los permite unir y que posteriormente van a ir hacia una sustancia radiactiva. Si hay alguna pregunta, no hay ningún problema. Ustedes me pueden interrumpir para que hagamos esto un poco más dinámico. ¿Bien? De forma tal que estas moléculas varían enormemente dependiendo del propósito del escaneo que nosotros tengamos. Podemos trazar cualquier ruta metabólica y esa ruta metabólica poder ir a hacer una pesquisa de qué está pasando con esa ruta metabólica. De forma tal que nosotros utilizamos eh, una amplia gama de radioisótopos y aquí les señalo que este es nuestro caballito de batalla, el tecnesio 99, porque el tecnesio 99 tiene muchas características dosimétricas, vida media, disponibilidad, costo, que nos permite de que sea el radiotrazador de elección. Además nos permite una calidad de imagen, perdón, el radioisótopo de elección nos permite una imagen adecuada que permite ser detectada por los equipos que nosotros utilizamos. Entonces, este es nuestro caballito de batalla. Habitualmente es el que utilizamos con todos los trazadores y lo unimos al tecnesio de forma tal de poder ir a hacer pesquisa de cualquier ruta metabólica.
Pero de igual manera hay radioisótopos que se utilizan de forma específica o para rutas específicas, como por ejemplo el yodo 131. El yodo 131 históricamente se ha utilizado principalmente para la terapia, y algunos trazadores que son trazadores específicos para la técnica PET, que es una tomografía por emisión de positrones, donde el principal elemento a tener en consideración, como el tecnesio a la medicina nuclear convencional, el flúor 18 es al PET. Se pueden utilizar por diferentes vías, puede ser por vía oral, vía inhalatoria, intravenosa, intracavitaria, de forma tal que es amplio la gama que tenemos para poder estudiar, para poder uh, detectar diferentes áreas o compromisos, y eso va a depender de la patología propia del paciente. Bien. De forma tal que hoy en día tenemos diferente cantidad, todo este arsenal de sustancias o de trazadores unidos a diferentes compuestos, principalmente el tecnesio como nuestro caballito de batalla, para poder trazar diferentes rutas metabólicas en diferentes patologías. Podemos tener muchos de estos. En Nicaragua estamos en un proceso de crecimiento, de forma tal que muchos de ellos aún no están disponibles, pero la idea es de que poco a poco vamos viendo hacia el horizonte, vamos ampliando. Ahora existen muchas ventajas en el sistema de salud, de forma tal de que eso nos va a permitir también fortalecer y hacer crecer la medicina nuclear. La verdad, en comparación a la región, Nicaragua tiene muchos elementos a favor, ha permitido establecer terapias desde hace mucho tiempo. Hay un servicio de medicina nuclear que está bien estructurado, que solo vamos a tratar de que homogenizar, hacer crecer, poder establecer nuevas metas de estudio, poder tener el objetivo de poder contar con nuevos equipos, que yo estoy seguro que esto va a suceder. De forma tal que en el Centro Nacional de Radioterapia, que es el centro de referencia para medicina nuclear en el país, habitualmente tenemos el reporte, esto fue del 2021, en donde prácticamente, si podemos ver el total de estudios a lo largo del año, casi anduvimos rondando los 3.500 estudios, ¿verdad? En cuanto a las terapias, más o menos estuvimos ahí entre 800 terapias, pero llama la atención que nosotros en este momento nuestro perfil está principalmente hacia la parte del centellograma óseo, que es el estudio que más preponderantemente hemos realizado. Posteriormente, estudios de función tiroidea con el centellograma tiroideo o cálculo de la función tiroidea. Y hoy por hoy, en este año, hemos tratado de fortalecer la parte de diagnóstico cardiovascular, siendo la perfusión miocárdica también un elemento que estamos fortaleciendo y aumentando en cuanto a su realización. Un estudio de amplio beneficio en los pacientes, de forma tal que esta es la panorámica que tenemos. Aclaro que aquí vamos a hacer una panorámica de lo que hacemos. Cada estudio lleva sus propias características. Vamos a mostrar qué es lo que estamos realizando principalmente. De forma tal que nosotros recibimos sustancia radiactiva. Esa sustancia radiactiva posteriormente es administrada al paciente por una vía X, ¿verdad?, que permite ser detectada a través de un equipo especial, que es una gamma cámara, y posteriormente por diversos procesos de amplificación de señal, de conversión analógica, permite establecer una imagen que inicialmente es una imagen en 2D. Ya después vamos a ver que hay diferentes tipos de variaciones de imagen que nos permiten establecer mayor beneficio diagnóstico. De forma tal que la gamma cámara es parte esencial de la medicina nuclear, donde es un equipo que tiene un cristal especial. Ese cristal especial permite detectar la energía que fue administrada al paciente. Algo que nos diferencia de la radiología es que nosotros dependemos de una energía por emisión, es decir, el paciente en este momento se convierte en el agente radioactivo, que posteriormente permite ser detectado, amplificado y posteriormente convertido a una señal.
Cuando digo agente radioactivo, no pensemos hay que evitar el radiopánico, que eso también es una parte fundamental de esta conferencia. Las cantidades que utilizamos son menores, de hecho el riesgo es bastante bajo y en relación a muchos otros estudios, la dosimetría es muy baja, de forma tal que el paciente en términos de 24 horas está libre de este compuesto radioactivo y tiene muy bajo riesgo. Bien. Pero en la medicina nuclear tenemos variedades de estudios, tenemos las imágenes en dos vistas, en 2D, y dado de que necesitamos especificar el diagnóstico, tenemos la parte de la tomografía por emisión de fotón simple, que es la tomografía de medicina nuclear, en donde nosotros convertimos una imagen en 2D a una imagen en 3D, que nos permite aumentar la sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, todavía sigue siendo a veces muy complicado contar con una buena correlación anatómica, de forma tal que hoy por hoy lo que se utiliza son las técnicas híbridas. Es decir, una técnica funcional combinada con la parte de tomografía, que habitualmente es una tomografía de baja dosis, solo con fines eh, meramente de ubicar adecuadamente la lesión. Entonces lo podemos notar acá, tenemos en la primera imagen, en la A, un SPECT, que es la tomografía de medicina nuclear, la tomografía convencional de baja dosis y posteriormente a través de un software nos permite hacer una fusión de imágenes de forma tal que a esos puntos que están ubicados en el espacio nosotros podemos dar una adecuada correlación a qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está en ese momento teniendo un mayor comportamiento. Hoy en día, SPECT-CT se utiliza casi en todas las técnicas. Todavía no contamos con un SPECT-CT, pero esto es, yo creo que lo que viene muy pronto. Y por qué no, pues también en este sistema de cambios que estamos teniendo, ya vemos de que hay dos aceleradores lineales, por ejemplo. Entonces, yo creo de que muy pronto Nicaragua también va a poder permitirse tener una tomografía por emisión de positrones, que sin duda hoy en día es, digamos, el punto más alto a tener en consideración en la medicina nuclear. Sin embargo, no desmerece que nosotros desde el punto de vista de medicina nuclear convencional aportamos grandes elementos morfofuncionales para el diagnóstico de diversas patologías, de forma tal que nosotros tenemos en las diferentes guías un lugar establecido, un elemento establecido y nos permite aportar grandemente el diagnóstico. Entonces, en este sistema de SPECT-CT es un método de imagen molecular no invasivo que permite ver vías funcionales metabólicas del cuerpo. Generalmente, estos radioisótopos que son utilizados se desintegran y esto emite un fotón de manera individual y lo que hace este equipo es captarlo para posteriormente fusionarlo con una tomografía de baja dosis. Bien, de forma tal que es un método de amplio diagnóstico mejorado, menor radiación, mayor rapidez y permite establecer una mayor especificidad en cuanto al diagnóstico. Pero, ¿cuál es el estado actual de medicina nuclear en Latinoamérica? Bueno, en realidad el número de gamma cámaras, sobre todo en Centroamérica, es bastante bajo. Nosotros andamos más o menos por acá. En cuanto a PET, bueno, obviamente nosotros todavía no contamos con un sistema de tomografía por emisión de positrones, pero estoy seguro que muy pronto vamos a tener la posibilidad de que en Nicaragua también se realicen imágenes con tecnología de punta. Ya lo estamos haciendo, ya estamos innovando, pero obviamente vamos a futuro y vamos a lograr de que se dé este nuevo proyecto de la tomografía por emisión de positrones. Bien, de forma tal también de que en cuanto al personal, más o menos, nosotros andamos en esta área de Nicaragua, más o menos, el personal médico más o menos es entre 1 a 2. De hecho, en Nicaragua habemos 3 médicos nucleares, únicamente 2 en el sistema, ¿verdad? De forma tal que también es un objetivo primordial capacitar a mayor cantidad de médicos en esta área
Esto se va a dar a medida de que también se incremente la cantidad de estudios, de procedimientos, de equipos, de forma tal de que podamos tener un mayor rendimiento en cuanto a la cantidad de estudios y equipos y personal preparado para la atención. Pero entonces, ¿por qué deberíamos de solicitar un estudio de medicina nuclear? En este mundo hoy que tenemos resonancia, que tenemos tomografía, que tenemos diversidad de estudios moleculares, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como una modalidad de imagen, eh, nosotros podemos medir algo importante que quizás el resto de estudios, la resonancia se aproxima mucho, es la parte de el componente fisiológico, en el cual se permite evaluar de forma complementaria aspectos tanto morfológicos y funcionales, ya sea de forma directa o indirecta de la patología que estamos estudiando. Habitualmente con la medicina nuclear convencional vemos elementos indirectos del tumor o de la patología. En cuanto al PET, podemos ver directamente la enfermedad. Se ha demostrado que la información clínica que aporta la medicina nuclear es relevante en la interpretación y en la conjugación de información y puede cambiar conductas tanto terapéuticas, principalmente en el paciente una vez que se ha establecido un diagnóstico. Bien, ayuda principalmente a un diagnóstico más preciso. Ojo, ninguna técnica va a sustituir a otra. Todas son meramente complementarias. Eso significa que nosotros también dependemos de gran elemento clínico, estudios paraclínicos, la mayor cantidad posible de información que nosotros tengamos para poder aportar un mayor elemento al paciente. En definitiva, la medicina nuclear no hace diagnóstico sola. Y esto pasa, creo que para todos los métodos diagnósticos, o sea, nosotros necesitamos cantidad infinita de información. Entre más información podamos tener, mayor es nuestro rendimiento diagnóstico. Y esto es algo importante porque aprovecho para que se difunda. A veces hay solicitudes difíciles, con poca información, sin estudios paraclínicos. Entonces, es importante de que tengamos en consideración el hecho de que un buen diagnóstico depende también de qué tanta información tengamos. Bien, pero algo importante, la medicina nuclear no solamente eh, abarca la parte oncológica, que a veces es a lo que nosotros asociamos la medicina nuclear principalmente. Nosotros podemos tener mucha influencia en la neurología, en patologías óseas benignas, en cardiología, a nivel renal, en tubo digestivo, de forma tal que la aplicación, si bien es cierto, una población importante es la oncología, no es la única, el único uso o el principal uso de la medicina nuclear. Tenemos un amplio abanico, una amplia gama de estudios que podemos ofertar, ofrecer y establecer un diagnóstico preciso al paciente. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Las unidades de medicina nuclear generalmente deberían de incluir rutinariamente tanto el SPECT como el SPECT-CT en las modalidades de evaluación, tanto de procesos oncológicos y no oncológicos. Nosotros actualmente solo tenemos el SPECT, que es la tomografía de emisión de fotón único, asociado además a las imágenes convencionales, ¿verdad? Y de forma tal que nosotros en este momento tenemos una diversidad de estudios, principalmente estudios dinámicos y estáticos a nivel renal, el centellograma óseo, que como ya vieron anteriormente es lo que más hemos realizado, centellograma para hiperparatiroidismo, bien, centellograma tiroideo. Hoy le estamos metiendo mucha fuerza al estudio de perfusión miocárdica. El estudio de perfusión miocárdica debería de estar dentro de las normas en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento invasivo, antes del procedimiento invasivo. Recientemente acabamos de debutar con la perfusión pulmonar, estudio de ganglio centinela, sobre todo en mama y en melanoma. Esto es lo que nosotros realizamos. Todo lo que está en rojo es lo que podemos realizar en este momento. Tenemos trazadores, tenemos sustancia radiactiva, tenemos el equipo. Pero, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Que nunca se ha hecho porque nosotros dependemos de que ustedes nos envíen a la solicitud
adecuada para poder realizar el estudio adecuado. En este caso, la dacrocenteriografía, que es para evaluación del conducto nasolagrimal, centellograma de glándulas salivales, ¿verdad? Estudio de reflujo gastroesofágico, tránsito intestinal y de vertículo de Meckel. Todos estos estudios nosotros lo podemos realizar, no se han realizado hasta este momento, solo estamos esperando de que ustedes nos indiquen cuándo vamos a hacerlo, cuándo tengan un paciente. Bueno, la dacrocenteriografía sí ya tuvimos una experiencia y definitivamente a partir de esta experiencia, este paciente, además de tener una obstrucción del conducto nasolagrimal izquierdo, también encontraron a partir de nuestro estudio de que el paciente tenía un glaucoma y fue a partir de nuestra valoración que solicitamos de que el paciente pues se pudo beneficiar también de haber sido detectado de forma temprana con un glaucoma. Ojo que no es el objetivo, simplemente fue un hallazgo que estuvo al tiempo en el momento en el que nosotros iniciamos el procedimiento. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros pensamos hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Principalmente estamos dirigidos hacia el estudio cerebral, principalmente para perfusión cerebral y para estudio de vía dopaminérgica en trastornos del movimiento. Y en la parte oncológica pensamos de que podemos fortalecer la parte diagnóstica con centellograma para tumores neuroendocrinos a partir de un Octrescan o la metayodobencil guanidina. Y una parte que vamos a tratar de reforzar también es la parte del diagnóstico de infecciones a través de la ciprofloxacina marcada con tecnesia. Bien, eso es lo que estamos tratando de apuntar en este momento. Además, sin duda, de que una vez que tengamos una mayor cantidad y variedad de estudios, pues insistir en la adquisición de equipos de mayor precisión diagnóstica. De forma tal que en el mundo, los principales estudios que se realizan en medicina nuclear son principalmente la parte renal, el centellograma óseo sin duda y la perfusión miocárdica. Nosotros andamos un poquito similares, sobre todo en la parte ósea, hoy fortaleciendo la parte cardiovascular. Renal hemos tenido muy poco, yo creo que estaría bien ahorita que veamos un poco de las indicaciones, ver la parte que aporta la medicina nuclear en comparación con los estudios estructurales. Y precisamente, hablando de la parte renal, nosotros podemos hacer dos tipos de estudios, varios tipos de estudios, estos son los dos más importantes, el estudio renal dinámico o seriocentellografía, cuyo objetivo principal es la determinación de obstrucción de vía urinaria, ¿verdad? Y el estático o DMSA, cuyo objetivo principal es determinar función o alteraciones propiamente del parénquima renal. De forma tal que nosotros tenemos principalmente el DTPA como un trazador disponible, que está principalmente dado para la uropatía obstructiva, para evaluación del rechazo del trasplante renal o asociado a la administración de captopril para la evaluación de hipertensión renovascular. Lo podemos realizar, tenemos todo para poder realizarlo, hemos hecho estudios. Bien, y el DMSA, que principalmente está dado para ver alteraciones parenquimatosas y el aporte funcional de cada riñón hacia la función renal total, principalmente en procesos infecciosos, cicatrices renales, anulación funcional del parénquima, etc. Bien. De forma tal que en el estudio dinámico nosotros tenemos una serie de imágenes secuenciales, más o menos durante 30 a 40 minutos, y nosotros vemos el comportamiento de todo el aspecto de drenaje de la vía urinaria. Por ejemplo, en este paciente vemos que el riñón derecho está totalmente dilatado, ¿verdad? Y el riñón izquierdo aparentemente tiene una buena evolución. Esto lo hacemos también con una evaluación gráfica, y siempre esta corresponde al riñón derecho. Es una gráfica donde el riñón no tiene eliminación de la sustancia radiactiva, todo queda allí en esa área. Y la parte funcional que podemos ver es principalmente un elemento de determinar fijación, y la fijación está directamente proporcional a la función de ese riñón. Y acá, por ejemplo, vemos cómo el riñón izquierdo está más pequeño, tiene diferentes áreas fotopénicas o áreas hipocaptantes,
que en dependencia del contexto clínico del paciente, pues nosotros estamos dados para poder establecer un diagnóstico. Bien, este fue un estudio local, una paciente con una infección de vías urinarias a repetición, que tenía una dilatación del riñón izquierdo, ¿verdad? Y que podemos ver que definitivamente estas son vistas posteriores, de forma tal que acá tenemos el riñón derecho. Ese riñón derecho comenzó a captar esta sustancia y eliminó de forma adecuada, pero no logramos ver en proyección de la fosa lumbar izquierda ese riñón. De forma tal, esto fue una vista post-micción. Igual vemos que no hay captación en ese parénquima renal que sí había sido visto por otros métodos diagnósticos. A la paciente se le catalogó como una anulación funcional de ese parénquima que estaba presente, y la paciente fue sometida a una nefrectomía y en estudios estructurales mostraba una masa compleja, de forma tal que al final aparentemente pues todo era propiamente infeccioso. La paciente tenía una nefritis crónica, una inflamación perirenal. Más o menos tenemos 5 meses desde que se hizo el estudio y la paciente ha continuado con mejoría clínica, ha dejado de tener infecciones a repetición. Ojo que para poder determinar función, este no es el estudio preciso. Recuerden que hay estudio estático con DMSA, pero este es un estudio que te da una visión de cómo está el comportamiento de drenaje y de manera indirecta la función renal. Pero pues la paciente está mejor. Bien, este es nuestro principal elemento que nosotros hemos realizado. Ojo que el centellograma óseo no solo se utiliza para la parte oncológica, lo podemos utilizar para procesos malignos, es cierto, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, condrosarcoma, metastásicos principalmente, siendo mama y próstata las principales indicaciones, pero también podemos hacer para tumores óseos benignos, principalmente osteomostioide, osteoblastoma, quiste óseo aneurismático, encondroma, displasia fibrosa. Podemos tener indicaciones para evaluación de material de osteosíntesis, ya sea para aflojamiento o infección. Podemos hacer evaluación de fracturas costales, etcétera. O sea, podemos evaluar, por ejemplo, hiperfunción del cóndilo mandibular, ¿verdad? En los pacientes con hiperplasia condilia. Entonces, tienen amplios usos. Principalmente la parte oncológica es la que más solicita, pero nosotros podemos aportar inclusive hasta la parte infecciosa. Un centellograma de 3 fases nos permite establecer un diagnóstico más preciso. Entonces, el centellograma óseo, vamos a cambiar la visión de que solo es para seguimiento del paciente con patología oncológica. Podemos tener una amplia cantidad de indicaciones. Bien, acá tenemos diferentes estudios. En este, por ejemplo, es un paciente con un cáncer de próstata que podríamos pensar que es un estudio normal. Sin embargo, este es un patrón característico de una metástasis con afectación difusa del sistema esquelético, principalmente por una imagen bien establecida. Nosotros le llamamos un super scan, y la anulación de la eliminación del trazador a través de los riñones. Eso es característico de los pacientes con bien. Y acá una metástasis diseminada. Podemos ver todas estas captaciones que distan de áreas articulares. Eso es algo importante, como en este sitio también, áreas intensas de captación. Tienen que tener nosotros interpretamos basado, como lo hacen todos los métodos diagnósticos, en simetría, en homogeneidad, entonces en la historia clínica, pero todos estos son aspectos a tomar en consideración al momento diagnóstico. Ojo, el centellograma óseo no puede poner nombre y apellido a menos que tenga patrones específicos. Hay lesiones que son inespecíficas y que nosotros dependemos de otras técnicas, incluido cuando tenemos SPECT, que podemos hacer una correlación con la tomografía. A veces quedamos con la duda diagnóstica y, como en otros métodos diagnósticos, se tiene que sugerir completar evaluación con otros estudios. No podemos decir esto es bueno, esto es malo. Esas captaciones, a menos de que sean un patrón específico, pueden también corresponder a patología benigna. ¿Cuál es la desventaja del centellograma óseo? El centellograma óseo tiene muy buena sensibilidad, pero tiene muy baja especificidad. Puesto les estoy diciendo bueno y malo cap.
Por otro lado, nosotros tenemos muy baja sensibilidad para poder ver lesiones de tipo lítico. Entonces, ¿el centellograma óseo es un estudio adecuado para evaluar lesiones líticas? Ojo que no. A veces podemos verla, a veces podemos pasarlas por alto y no significa que no estén presentes, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una amplia sensibilidad para poder ver lesiones principalmente de tipo osteoblásticas, de forma tal que serían las indicaciones precisas. No significa que no puede ser complementario en patologías que produzcan lesiones líticas, que sé yo, por ejemplo, renal, por ejemplo, mieloma múltiple, pero el no verlas no significa de que no estén presentes. Bien, la sensibilidad es muy buena, la especificidad es baja. Y sin duda, el SPECT-CT permite aumentar la sensibilidad y a veces pequeñas captaciones que parecen nobles, nosotros podemos darle nombre y apellido y poder establecer un diagnóstico más preciso. Siempre voy a estar insistiendo en el SPECT-CT, puesto que ahora les decía de que es lo que más, la imagen híbrida es la que más está teniendo un mayor rendimiento diagnóstico. Bien. De forma tal que acá les pongo un poco acerca de cuáles serían los componentes a encontrar en los diferentes estudios de imagen, incluyendo metabolismo visto por PET en los diferentes tumores que habitualmente son los tumores que principalmente requieren de indicación de centellograma óseo. Bien. Y sin duda, la parte funcional con centellograma, con tomografía, nos permite ver un componente metabólico. Nosotros lo que vemos principalmente es un aumento en la actividad osteoblástica, un aumento en el recambio óseo. Ya les decía que nosotros podemos ver de forma indirecta lo que está pasando con el tumor, no vemos el tumor de forma directa. No así con el metabolismo o las técnicas PET, que sí nosotros vemos la mayor sobreexpresión de receptores GLUT, y eso directamente relacionado con la actividad metabólica tumoral. Pero, ¿todas las captaciones son secundarias? No. Depende de las características de la historia y de las características propias del paciente. Este, por ejemplo, fue un paciente que podemos ver que tiene una deformidad total del fémur, de la tibia, una captación en la base del cráneo. Esto es característico, por ejemplo, de la displasia fibrosa, de forma tal que no todo lo que capta en el centellograma óseo es malo. O sea, malo en el sentido de secundario. O sea, no todas las lesiones que nosotros vemos son secundarias. El centellograma paratiroideo con NIVI habitualmente tiene una mayor indicación en los casos de hiperparatiroidismo primario. En el hiperparatiroidismo secundario disminuye un poco su sensibilidad, pero sí para lo que tiene una mayor utilidad es para la localización previo a la cirugía. Esto permite tener una mayor exactitud diagnóstica, permite al cirujano ir dirigido hacia las ubicaciones, detectar paratiroides ectópicas que pueden pasar desapercibidas si no se estudian previamente, de forma tal que su utilidad mayor hoy en día, más que la parte diagnóstica, es más bien la parte de guiar la cirugía. Bien, entonces este es un estudio que muy comúnmente se debería de realizar previo a el acto quirúrgico, de forma tal que hoy el rendimiento del el tecnecio MIDI SPECT-CT para poder detectar paratiroides es muy alto. Se habla más o menos de un 70 o un 80%, y hay una diversidad de combinación de técnicas desde el punto de vista de medicina nuclear que nos permiten aumentar la sensibilidad, siendo sin duda la combinación del SPECT-CT principalmente realizado tanto de forma tardía o actualmente realizado de forma temprana, porque hay un 15% de las paratiroides que tienen un recambio rápido del trazador, el método que más nos permite establecer diagnóstico y ubicación adecuada de paratiroides. Bien, este fue un paciente con antecedentes de enfermedad renal crónica, antecedentes de enfermedad renal crónica. Lástima, no se puede ver ahí la cirugía. El paciente fue operado, se le hizo una cirugía de 3,1 y el paciente tuvo un descenso transitorio de la PTH y a los 3 días
el paciente tiene elevación de la PTH, de forma tal que iba en 600, 800, 1000, y teníamos la duda diagnóstica de que si este paciente pues tenía una paratiroides ectópica o qué es lo que estaba pasando. Hay un 20% de pacientes que pueden hacer hiperpara persistente. Y en efecto, se había dejado en el músculo esternocleidomastoideo una pequeña porción de la glándula, que de por sí aparentemente ya era una glándula que estaba afectada, y en efecto esta glándula, en teoría, porque todavía no hemos tenido la resolución quirúrgica, es la que está aportando el hiperparatiroidismo. De forma tal que también la parte de tiroides, como ya vieron, fue un aspecto muy importante en cuanto a nuestro rendimiento diagnóstico, porque es un estudio no invasivo. Hoy en día con endocrinología estoy trabajando de la mano mucho, porque nos permite establecer muchas veces el diagnóstico, puesto que a veces los autoanticuerpos son positivos en diferentes tipos de patologías, no solamente, por ejemplo, para Graves, por un decir, y a veces la medicina nuclear nos permite establecer patrones centellográficos específicos que nos aclaran inicialmente el diagnóstico, de forma tal que nos provee una información morfológica y funcional de la glándula, permite valorar nódulos, hiper o hipotiroidismo, evaluación de masas cervicales y retroesternales. Lo podemos utilizar para indagar bocio difuso nodular intratorácico, evaluación posoperatoria de cirugía neoplásica. Esta es una indicación muy frecuente que nosotros realizamos antes de dar terapia ablativa con yodo 131, estudio del quiste tirogloso, ¿verdad? Tiroiditis, por ejemplo, es otra indicación muy frecuente. Y siempre utilizamos únicamente el pertecnesiato como un trazador de elección, puesto que tiene, ya les había mencionado, muy buenas características para la imagen y buena dosimetría. El yodo habitualmente lo utilizamos para masas que son retroesternales, porque el esternón, en el caso del tecnesio, puede actuar como una especie de barrera que no permite de que la imagen, de que la energía llegue hacia el detector y nos puede causar cierta confusión. Pero el perteneciente tiene alto rendimiento diagnóstico en el caso del centellograma tiroideo. Hay patrones específicos, habitualmente la captación homogénea con aumento del tamaño, habitualmente está relacionado con el bocio difuso. Cuando solo existe un nódulo que atenúa al resto de la glándula, esto es un patrón característico del adenoma tóxico. Bien, y esto, ojo, que no es el patrón más típico, pero sí esta captación difusa con áreas hiper e hiporradiactivas. A veces esas áreas hiporradiactivas hay que estudiarlas, un 20% pueden corresponder a algo malo. Es característico del bocio multinodular. La tiroiditis habitualmente tiene anulada la captación del trazador. Ya les decía, el estudio de nódulos también es una de las indicaciones del centellograma tiroideo. Un 20% puede corresponder a patología maligna, de forma tal de que en la hipocaptación se sugiere completar la evaluación con una biopsia por aguja fina para poder establecer la etiología del mismo. Nosotros habitualmente hacemos cálculos de la función tiroidea para poder establecer dosis terapéutica, y ya les decía, una de las principales indicaciones es el caso de la valoración previa a la dosis ablativa. El centellograma tiroideo tiene bajo rendimiento, sin embargo tiene un alto valor predictivo en aquellos pacientes que sí tienen captación. ¿Qué les quiero decir con esto? Un centellograma negativo antes de una dosis ablativa no significa de que el paciente no tenga remanente tiroideo. Pero si yo miro captación, probablemente ese tejido corresponda a mayor cantidad de remanente tiroideo. Por ejemplo, acá este paciente tiene estas áreas hipercaptantes, ¿verdad? Es difícil, probablemente correspondan a patologías por adenopatías, por la proyección, es difícil, es una imagen en 2 dimensiones. Habitualmente a esto deberíamos de añadirle un SPECT para poder saber dónde cae esa captación, pero sí, muchos de estos casos, de hecho, en este año hemos tenido bastante participación con cirugía, porque muchos de estos pacientes se han beneficiado de la reintervención antes del tratamiento. De hecho, el 30 están invitados, vamos a hablar un poco de la terapéutica que se hace en Nicaragua.
para entender un poco más este aspecto y poder establecer mejor. Yo estoy luchando porque las patologías tiroideas tendrían que ser evaluadas por grupos multidisciplinarios con foros de tiroides a fin de establecer mejor terapéuticas en los pacientes. Esto es lo que estamos tratando de hoy en día fortalecer, que es la parte cardiovascular. Y sin duda agradecer a la parte de cardiología, porque es un estudio que se hace en conjunto con cardiología. En este caso, el doctor Roque se ha dispuesto de Lenín Fonseca a hacer una colaboración importante al estudio funcional de la perfusión miocárdica. Y hemos logrado establecer una parte diagnóstica muy importante y más específica, más continua, de forma tal que este es un estudio que nos permite evaluar la oferta-demanda de oxígeno, principalmente en arterias coronarias. Y esto, nosotros lo que hacemos es tratar de establecer cuál es esa demanda tanto en estrés como en reposo. Y tiene múltiples indicaciones, principalmente cuando tenemos sospecha de enfermedad coronaria en aquellos pacientes que tienen probabilidad antes pretest de más del 50%, cambios electrocardiográficos en una ergometría, alta probabilidad de una enfermedad coronaria o un descenso de la FEBI, trastornos de la motilidad. En el caso de las mujeres, la sintomatología atípica, el dolor torácico atípico es una indicación. Y obviamente ya cuando los pacientes tienen una enfermedad coronaria conocida, bueno, descartar que la isquemia sea el desencadenante de las arritmias, los pacientes sintomáticos principalmente después de revascularización, y los pacientes con 3 o más factores de riesgo antes de la cirugía o un score de calcio de más de 400 son los pacientes que más se pueden beneficiar de la perfusión miocárdica. Hay diferentes apps que nos permiten precisar estos criterios de indicaciones, de forma tal que podemos revisarlos en páginas específicas para una indicación adecuada del estudio. ¿Qué es lo que nosotros comparamos? Ya les decía, comparamos ausencias o alteraciones en la captación en dos condiciones que son principalmente el estrés y el reposo. Nos permite también determinar parámetros funcionales como la fracción de eyección y motilidad, lo cual aumenta sin lugar a duda la especificidad del estudio. De forma tal que nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Un estudio normal, tanto en el estrés como en el reposo, en los diferentes ejes valorados vamos a tener una captación homogénea del trazador. En la isquemia grave vamos a tener una pérdida de la captación en un área específica que mejora en el reposo. En el infarto es un defecto que persiste tanto en el estrés como en el reposo. Podemos verlo acá, por ejemplo, y lo que vemos son las regiones del corazón, del ventrículo izquierdo específicamente, anterior, lateral, inferior, septal, de forma tal, por ejemplo, que acá la región inferolateral tiene un infarto que no mejora, ¿verdad? Y un infarto no transmural se refiere a si existe compromiso de toda el grosor del miocardio o si solo un componente. Este es un estudio que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, más o menos se habla de un 70, 80 o 75% de especificidad y la sensibilidad puede andar inclusive por el 90%. Es un estudio que debería de estar pautado para pacientes que van a ir a una intervención coronaria, ya sea una angioplastía o un cateterismo. El paciente debería tener un estudio previo. Bien. Tiene una alta correlación con los hallazgos en el cateterismo. Por ejemplo, acá podemos ver ese defecto que mejoró en el ápex y en la región anterior, que sin lugar a duda, posteriormente en la angio, podemos ver cómo la porción media de la descendente anterior tenía una obstrucción, de forma tal que también sirve para localizar esas lesiones y dirigir al cardiólogo intervencionista hacia cuál es el área que más se puede beneficiar de la intervención. Bien. El score de calcio está directamente relacionado, principalmente en aquellos pacientes en el rango entre 400 a 900. Tiene una alta sensibilidad hasta de un 30%, pero son pacientes que se pueden beneficiar. Acá, por ejemplo, este paciente, ya les decía, nosotros hacemos en 3 ejes, el eje corto, el eje largo horizontal, el eje largo vertical, comparamos estrés y reposo, de forma tal que nos permite establecer áreas específicas del miocardio que están
con compromiso y posteriormente valorar la adecuada técnica del gatillado, la motilidad y parámetros funcionales que aportan un aumento en la especificidad diagnóstica. Este estudio está altamente corroborado, su uso, su indicación y su correlación con otras técnicas. Este fue un estudio que realicé cuando me estaba formando, que fue presentado en un congreso, lo comparamos con técnicas PET y en definitiva encontramos de que la correlación entre las técnicas de medicina nuclear convencional y las técnicas PET tienen una alta correlación. Bien. Bueno, acá de igual manera agradecer, esto fue algo que acabamos de hacer, de hecho ahora en diciembre fue nuestra primera experiencia de la perfusión pulmonar. Agradecer a la doctora Taki Moreno del Hospital Montespaña, porque con la doctora, gracias a la necesidad de poder darle al paciente una opción adecuada de diagnóstico y poder guiar de forma adecuada la terapéutica, logramos realizar este estudio, y ya les demuestro que también en ese momento realizamos otro estudio de perfusión pulmonar. Esto fue publicado por las redes porque era la primera experiencia y fue un estudio de perfusión pulmonar que nos permite valorar la integridad o la capacidad que tiene el pulmón de que sus vasitos sanguíneos se encuentren permeables. Y en este caso, esta fue una niña, esta niña 8 años, portadora de tráqueo, que posteriormente hizo aparentemente una neumonía necrotizante, de forma tal que el pulmón derecho se encontraba con una alteración importante desde el punto de vista tomográfico, y el estudio, la indicación fue principalmente para evaluación, que acá lo podemos ver, de una cirugía previo para saber qué tanto del pulmón tenemos que resecar, pero este es un estudio que lo podemos utilizar y es la principal indicación en la diferenciación del tromboembolismo pulmonar, malformaciones pulmonares, embolias no trombóticas y por supuesto la evaluación preneumonectomía. Sin duda fue una experiencia muy buena, aportamos mucha información para el y es un estudio que ya lo podemos realizar en nuestro país. Voy a aclarar que esto es más que todo tratando de homogenizar las técnicas. No es que esto sea totalmente nuevo, pero en nuestro país estamos tratando de que se diversifiquen todos los estudios que estamos realizando. Bien. De forma tal que lo que vemos es una comparación entre una técnica perfusora y una técnica inhalatoria. Vemos la homogeneidad, hay diferentes criterios con diferentes sensibilidades para la interpretación y posteriormente basado en defectos de captación y áreas específicas del pulmón, nosotros podemos aportar información de dónde están esas áreas que están relacionadas a efectos trombóticos. Bien. El SPECT sigue siendo una técnica que, como les dije, les voy a estar mencionando, aporta mayor rendimiento, sobre todo para la diferenciación de alteraciones parenquimatosas no trombóticas, ¿bien? Y este fue un estudio, por ejemplo, el que hicimos aparte de la niña que les estaba comentando, que era una señora que tuvo coronavirus, posteriormente la paciente comenzó a presentar disnea, le hicieron una angio-TC que únicamente presentaba dilatación de la arteria pulmonar. Empíricamente se le inició anticoagulación como la principal probabilidad diagnóstica y en definitiva cuando realizamos la perfusión pulmonar pudimos observar cómo en el segmento ápico posterior del pulmón izquierdo, en toda la parte de la língula, la paciente presentaba defectos de captación que sí fueron interpretados como un TEP. Esto justifica totalmente el tratamiento y el tiempo del tratamiento adecuado para la paciente. El estudio del ganglio centinela, hemos tenido varias experiencias, incorporado principalmente para mama melanoma, pero también se puede utilizar en pene, vulva, cabeza y cuello, etc. Nos permite indicar el número, la ubicación de los ganglios, distinguir entre ganglios primarios y secundarios, ¿bien? Hay guías internacionales específicas para la ubicación del ganglio centinela, principalmente para melanoma en aquellos pacientes que tienen un índice de Breslow o un grosor entre 1 y 4 milímetros, ¿bien?
Esto nos permite ubicar previo también a la cirugía, es una técnica de localización prequirúrgica, una vez más nos permite establecer menor tiempo quirúrgico, disminuir la intensidad del tamaño de la cirugía y sin lugar a duda complicaciones posteriores como linfedema, etcétera, en el paciente, una mejor calidad de vida. No es una mejor cirugía, es una adecuada cirugía cuando se hace con un ganglio centinela. En el cáncer de mama, principalmente en aquellos tumores pequeños no palpables, ¿verdad? Se puede hacer en conjunto con la ubicación de tumores no detectables por otras técnicas, como por ejemplo cuando lo hacen con arponaje, nosotros podemos inyectar intratumoral y de esa manera también ir a hacer estudio del ganglio centinela y hacer una ubicación previa tanto del tumor como del ganglio. Bien, en el caso del cáncer de mama, la biopsia de ganglio centinela puede estadificar sin lugar a dudas la axila, convirtiendo a un paciente en T1N0 de manera tan segura y confiable como cuando hacemos una linfadenectomía axilar total. O sea, no existe ninguna diferencia significativa entre ir a hacer una disección axilar y entre hacer un ganglio centinela, de forma tal que el abordaje por ganglio centinela sería lo más adecuado en lugar de una intervención más invasiva, ¿verdad? Y el SPECT-CT sin duda aumenta nuestro reper anatómico. Siempre les voy a estar mencionando eso. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos de tener perseverancia, tener confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe de ser alcanzado. Por esa razón tenemos siempre que estar luchando día a día para todos nuestros objetivos. Solo quiero consultar, hasta este momento, ¿vamos más o menos? ¿Hay alguna duda? Ya voy a terminar, solo me falta un poquito, pero me Vamos gustaría saber bien. si tienen, me gustaría saber si tienen alguna duda y vamos aclarando así en el momento para no... Sí, vamos bien. Yo diría que Ok, puede avanzar a terminar y al final dejamos las ok, preguntas. de acuerdo, ok, excelente. Era simplemente para saber si había algún comentario. Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos? Ya les mencionaba principalmente que qué es nuestro propósito a realizar. No les voy a hablar de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Ya saben que estaba principalmente la parte del tubo digestivo, glándulas salivales, conducto nasolagrimal, pero me importa que veamos qué es lo que tenemos para poder hacer en el futuro, que ese futuro no va a ser muy lejano. Principalmente, ya les decía, la perfusión cerebral, principalmente para evaluación de enfermedad cerebrovascular, localización de focos epileptogénicos, la demencia, que esta es una indicación muy importante, la injuria cerebral traumática y patologías inflamatorias, tanto autoinmunes, infecciosas, de forma tal que tenemos una amplia cantidad de indicaciones para el estudio de perfusión cerebral. Habitualmente se utiliza este compuesto ya lo estamos enviando como un adendum para poder ser adquirido, de forma tal que muy tempranamente vamos a poder hacer perfusiones cerebrales en el país. Hay patrones específicos para cada una de las enfermedades, así como en la tiroides que yo les mencionaba de que hay patrones específicos para diagnósticos. Así también en la perfusión cerebral existen alteraciones específicas dadas para patologías. Y esto es también, esto es una tomografía por emisión de fotón simple, un SPECT, de forma tal que los cortes tomográficos son igual a los cortes tomográficos de una tomografía convencional, una tomografía computada, y las ubicaciones anatómicas son similares. La captación habitualmente que nosotros vemos como normal es una captación homogénea en dependencia del trazador que utilizamos, pero en este caso el SD, habitualmente el óvulo occipital y los núcleos de la base tienen eh, una mayor captación. Acá lo podemos ver, por ejemplo, pero la parte anatómica es muy similar a la parte funcional y la anatómica se encuentran ampliamente correlacionadas. Y hay patrones específicos para cada una de las enfermedades, tanto por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, etc. Y esto está ampliamente estudiado su uso. De hecho, el estudio de perfusión cerebral tiene un amplio uso para poder hacer distinción. Vieron que el espectro clínico muchas veces de estas patologías y sobre todo en demencia
se solapan y los cambios estructurales emergen muy tardíamente, de forma tal que la parte funcional es muy importante porque nos permite anteceder muchas veces, inclusive solo cuando existen deterioro cognitivo leve, y ya podemos entonces establecer cuál es el pronóstico de ese paciente. Algo importante, ya que estoy hablando de esto, de la parte anatómica y funcional, ¿en qué nos diferenciamos? Nosotros la parte funcional podemos anteceder inclusive entre 6 meses a un año, y esto depende del tipo de estudio, pero podemos hacer diagnóstico con antelación a la parte estructural. Los cambios estructurales conllevan más tiempo y sin lugar a duda la parte clínica a veces aparece muy tardíamente, de forma tal que acá es un punto, un plus que tiene la medicina nuclear en el aporte diagnóstico. En los trastornos de movimiento está principalmente dado por la imagen SPECT con TRODAT, se utiliza, y vamos a especificar precisamente las áreas afectadas en el control del movimiento, que serían los núcleos de la base, principalmente caudado y putamen, y en dependencia de las alteraciones clínicas y del hallazgo en estas pruebas de estudio de la vía dopaminérgica, nosotros podemos establecer diagnósticos diferenciales entre enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento no asociados a enfermedad de Parkinson, diferenciar trastornos del movimiento como temblor esencial, asociada a fármacos, de forma tal que este es un estudio que nos permite una amplia evaluación y un aporte diagnóstico importante a los trastornos del movimiento. No todo lo que se encuentra asociado a trastorno del movimiento, a temblor, rigidez, es Parkinson. Entonces este es un estudio que nos permite aumentar sin lugar a duda la especificidad diagnóstica. De formas incidentales, además de hacer un diagnóstico en cuanto a los núcleos de la base, también ya hemos reportado diferentes captaciones extraestriatales que corresponden a lesiones tumorales con este trazador, de forma tal que es un uso adicional de este radiotrazador para trastornos de la vía dopaminérgica. También podemos detectar alteraciones tumorales como hallazgos incidentales. Esto fue reportado, estábamos por publicarlo como hallazgos incidentales en este tipo de estudios. Estos pacientes, los tres, al final eran meningiomas asociados a captación de sustancias que habitualmente estarían relacionadas con receptores tipo D2. ¿Cuál es el fundamento, el sustrato de que los tumores estuviesen captando este trazador? Era lo relevante del caso. Y para la parte oncológica, sin lugar a duda, la metayodobencilguanidina es un importante diagnóstico, principalmente en los pacientes con tumores derivados de la cresta neural. De estos, el 90% los neuroblastomas. Y esto es un elemento importante tanto para el diagnóstico inicial, estadificación y posteriormente seguimiento de la patología. Metayodobencilguanidina lo que hace es principalmente detectar la vía de catecolaminas periféricas, ¿verdad? Y lo que hacemos es sus indicaciones principales: confirmación de tumores sospechosos derivados de la cresta neuroectodérmica, estadificación, planificación de terapia. La metayodobencilguanidina nos permite a veces añadirlo con sustancias que nos permiten hacer tratamiento, seguimiento después de ese tratamiento y sin lugar a duda lo que les decía, la terapia con radionucleidos, que esto es algo muy importante hoy en día. No solo tenemos tratamientos para tiroides, pues hay ahora infinidad de tratamientos para diversas patologías, por ejemplo en próstata, tumores neuroendocrinos, neuroblastoma, con terapia radionucleica. Nosotros tenemos específicamente lugar establecido. Esta es una de las patologías en las cuales la metayodobencilguanidina tiene un principal elemento diagnóstico a tener en consideración y sin lugar a duda nos puede aportar amplia información funcional que una vez que está relacionada con la parte tomográfica, sin lugar a duda nos permite establecer y estadificar adecuadamente al paciente. Los tumores neuroendocrinos, como ya le decía, principalmente
podemos tener células neuroendocrinas en casi toda la economía, ¿verdad? En casi todo el sistema. Y el uso de radiofármacos para visualizar a los tumores neuroendocrinos se ha convertido en uno de los elementos importantes para guiar tanto el diagnóstico, estadificación y también la terapia. ¿Cuáles son las indicaciones? Detectar y localizar tumores sospechosos, estadificación de los pacientes, determinación del estado de receptores de somatostatino. Esto es importante porque hoy por hoy los tumores pueden hacer una especie de flip-flop o de cambio de receptores de superficie, de forma tal que la no captación de esta sustancia se puede convertir en un factor pronóstico desfavorable, un factor independiente. Seguimiento de pacientes con enfermedad conocida, selección de pacientes con tumores metastásicos que sean candidatos a la terapia con radionucleidos. Tiene una sensibilidad muy amplia, de un 80 a un 100%, la especificidad un poco más baja, sobre todo porque sí puede ser captado por aspectos meramente inflamatorios, pero sin lugar a duda es un estudio que nos aporta mucho de la parte funcional. Tenemos un largo camino por recorrer, pero sin lugar a duda el equipo, ahí falto yo, ¿verdad? El equipo de medicina nuclear está preparado para seguir creciendo, para poder seguir aportando, y yo sé que muy pronto vamos a disponer, además de nuevos trazadores, de nuevos equipos, y estoy seguro que muy pronto vamos a poder tener un PET en Nicaragua. Bueno, muchas gracias.